Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía y con la emoción a tope, porque hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que han estado esperando con ansias. Y sí, como lo leyeron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha sido solicitado incansablemente en los comentarios, en Instagram, en cada rincón del mundo digital, los secretos jamás revelados del detrás de cámaras de Demet Özdemir. Y no cualquier detrás de cámaras, sino la experiencia inolvidable de Demet en Italia. Como saben, Demet es una de las actrices turcas más queridas, admiradas y exitosas del momento. Su carisma arrollador, su talento innato y su belleza deslumbrante la han convertido en un ícono a nivel mundial. Y uno de los proyectos que más ha capturado la atención del público, que más ha generado debate y entusiasmo, es, sin duda, su trabajo en Italia. ¿Qué sucedió realmente allí? ¿Cómo fue la experiencia en su totalidad? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas escenas que nos dejaron boquiabiertos, que nos hicieron suspirar y soñar? Bueno, pues hoy con una exclusiva que hemos conseguido, vamos a desentrañar cada detalle, cada instante, cada secreto que se mantuvo en la sombra. Y para que no se pierdan ni una sola revelación, les recomiendo que se queden pegados a la pantalla hasta el final del vídeo. Prepárense porque esto va a estar épico. Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Demet en Italia, no puedo dejar de pedirles algo que es fundamental para nosotros. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y es la manera perfecta de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, de conocer a sus ídolos más a fondo. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que subimos contenido nuevo. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son lo máximo, la fuerza que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo. Para esta exclusiva, tuvimos el enorme placer de entrevistar a una persona muy especial, alguien que ha sido una pieza clave en la vida profesional de Demet Özdemir, alguien que ha estado a su lado en numerosos proyectos importantes, siendo testigo de su evolución, de su crecimiento, y que nos va a revelar secretos que jamás imaginaríamos. Hablo nada más y nada menos que de Faruk Turgut. Sí, el mismísimo Faruk Turgut. Un hombre reconocido y respetado en la industria del entretenimiento por su vasta experiencia, su agudo conocimiento del mundo de la actuación y la producción, y por su capacidad de descubrir y potenciar el talento. Él, con su generosidad, aceptó sumergirse en los recuerdos y compartir con nosotros, con ustedes, detalles fascinantes sobre la experiencia de Demet en Italia. Y créanme, lo que nos reveló es digno de una película, de una novela, de una obra de arte. Faruk, con una sonrisa que irradiaba calidez y complicidad, nos explicó que la experiencia de Demet en Italia fue mucho más que un simple proyecto de trabajo. Fue un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad única para crecer tanto a nivel profesional como personal, para explorar nuevas facetas de su carrera y, por supuesto, de su personalidad. Él destacó con gran admiración que Demet es una persona con una ética de trabajo impecable, extremadamente profesional, comprometida con su arte hasta la médula, pero también con una extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes culturas, a entornos nuevos y desafiantes. Y esto, según sus propias palabras, fue un factor crucial, la clave que aseguró que su experiencia en Italia fuera un éxito rotundo, un triunfo que resonaría en todo el mundo. Nos contó que la producción en Italia representó un desafío monumental. No solo por las barreras del idioma y las diferencias culturales, sino también por la complejidad de la historia que se iba a contar, por la profundidad de los personajes, por la necesidad de crear un universo creíble y cautivador. Demet tuvo que sumergirse en un mundo completamente nuevo, aprender nuevas técnicas de actuación, explorar nuevas emociones y trabajar con un equipo diverso con dinámicas de trabajo distintas a las que estaba acostumbrada. Pero según Faruk, Demet supo afrontar cada reto, cada obstáculo con una valentía inquebrantable y una actitud positiva, que inspiraba y motivaba a todo el equipo. Una de las revelaciones más fascinantes que nos brindó Faruk fue sobre la preparación meticulosa de Demet para interpretar su papel. Nos contó que ella se tomó muy en serio el personaje que iba a encarnar, que se involucró de lleno en la historia, que se sumergió en la vida del personaje, y que realizó un trabajo de investigación exhaustivo, que iba mucho más allá de la simp. La lectura del guión.
Pasó horas y horas estudiando cada diálogo, analizando en profundidad las motivaciones del personaje, entendiendo sus anhelos, sus miedos, sus contradicciones. Investigó sobre la cultura italiana, sobre sus costumbres, sobre su historia, buscando referencias, detalles, que le permitieran construir un personaje auténtico y creíble. Además, trabajó con un coach de actuación de renombre, un profesional que la ayudó a perfeccionar su técnica, a explorar nuevas dimensiones de su talento y a aprender a hablar italiano con fluidez, con la entonación y la pronunciación correctas. Imagínense el esfuerzo titánico, la dedicación implacable. Faruk también nos deleitó con anécdotas hilarantes y conmovedoras sobre el rodaje en Italia. Nos habló de la relación de amistad y camaradería que se forjó entre Demet y el equipo de producción, entre Demet y los demás actores. Nos contó que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, a compartir su energía contagiosa, a ofrecer su apoyo incondicional. Y nos reveló momentos de risas espontáneas, de complicidad genuina, de unión que hicieron que el ambiente de trabajo fuera mucho más que un simple set de filmación, que se convirtiera en una familia. Amo las anécdotas, son el alma de estas historias. Por ejemplo, nos relató que en una ocasión, durante una escena que se grababa en un restaurante tradicional italiano, Demet tuvo que improvisar una frase en italiano. Y para sorpresa de todos, la frase le salió tan natural, tan perfecta, tan llena de emoción, que el director, maravillado por su talento y su ingenio, decidió incluirla en la película, inmortalizando ese momento de magia. Faruk destacó que este es un claro ejemplo de la capacidad de Demet para improvisar, para adaptarse a las situaciones inesperadas, para convertir cualquier desafío en una oportunidad para brillar. ¡Qué profesionalismo, qué dominio del arte! Otro dato curioso y revelador que nos compartió Faruk es que Demet tuvo la oportunidad de conocer y compartir momentos con algunos de los actores italianos más famosos, leyendas vivientes del cine y la televisión. Nos contó que ella quedó profundamente impresionada con el talento, con la humildad y con la sencillez de estas estrellas, que a pesar de su fama, conservaban la esencia, la pasión por su trabajo y la empatía hacia los demás. Y que incluso llegó a establecer una amistad sincera con algunos de ellos, compartiendo momentos fuera del set, intercambiando experiencias y aprendiendo de cada uno. Esto, según Faruk, demuestra la extraordinaria capacidad de Demet para conectar con las personas, para trascender las barreras culturales, para construir puentes de amistad, sin importar su nacionalidad ni su origen. Además de todo esto, Faruk nos habló con orgullo y entusiasmo sobre el impacto que tuvo el trabajo de Demet en Italia, sobre la trascendencia de su interpretación, sobre el éxito rotundo que cosechó la película. Nos contó que la película fue un fenómeno, un éxito taquillero tanto en Italia como en el resto del mundo, que cautivó al público, que generó debates apasionados y que elevó a Demet a una nueva dimensión de su carrera. Y que la actuación de Demet fue elogiada unánimemente por la crítica especializada y por el público en general. Los medios de comunicación destacaron su carisma magnético, su talento desbordante, su belleza cautivadora, y la consideraron una de las actrices más prometedoras del momento, una estrella en ascenso que estaba destinada a marcar una época. Una estrella indiscutible, un talento que brillaba con luz propia. Faruk también nos reveló que el éxito de Demet en Italia le abrió un universo de posibilidades. Le permitió participar en nuevos proyectos, conocer a personas influyentes de la industria, establecer contactos, expandir sus horizontes profesionales y personales, y sobre todo, crecer como artista y como ser humano. Y que gracias a esta experiencia, Demet se ha convertido en una actriz aún más completa, más versátil, más madura, capaz de interpretar cualquier papel con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma maestría. Un éxito rotundo, un triunfo merecido, una conquista que la ha consolidado como una de las grandes. Pero, ¿qué secretos concretos nos contó Faruk? ¿Qué detalles íntimos, qué revelaciones exclusivas nos regaló? Aquí vienen algunas de las bombas informativas que estoy seguro, los dejarán con la boca abierta. Secreto 1, el encuentro secreto con el director, el nacimiento de una visión. Faruk nos contó que antes de que el rodaje comenzara, Demet tuvo una serie de reuniones privadas, secretas y confidenciales con el director de la película. Estas reuniones se llevaron a cabo en un café emblemático de Roma, en un ambiente íntimo y reservado. Fueron momentos clave esenciales para definir el personaje, para establecer la dinámica de trabajo y para construir la visión artística que se plasmaría en la pantalla. Faruk nos aseguró que en esas reuniones, en esas conversaciones llenas de ideas y emociones, se gestó la magia que luego pudimos disfrutar en cada escena, en cada fotograma.
Asterisco asterisco secreto 2, el idioma italiano, un desafío aún mayor, asterisco asterisco todos sabemos que Demet domina el idioma italiano, que habla con fluidez, que tiene un acento perfecto. Pero Faruk nos reveló que el proceso de aprendizaje fue mucho más complejo de lo que imaginamos. La pronunciación, las expresiones idiomáticas, las inflexiones, la entonación, el dominio de la gramática, el entendimiento de las sutilezas del lenguaje, todo esto representó un desafío considerable, una barrera que Demet, con su disciplina y su perseverancia, superó con maestría. Dedicó horas y horas de estudio, de práctica, de inmersión en la cultura italiana. Y el resultado, como todos sabemos, fue impecable, una actuación que cautivó a la audiencia italiana y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Asterisco asterisco secreto 3, el vestuario y los diseñadores de alta costura, el arte de vestir un personaje, asterisco asterisco Faruk nos contó que el vestuario de Demet en la película fue un tema crucial, una pieza fundamental para construir la imagen del personaje y para reflejar su personalidad. Se trabajó con diseñadores italianos de renombre internacional, con artesanos expertos en la alta costura, con profesionales que entendían el poder del vestuario para transmitir emociones, para crear atmósferas y para contar historias. Se utilizaron prendas de alta costura, diseños exclusivos, tejidos de lujo, que realzaron la elegancia, la sofisticación y la personalidad del personaje. Y vaya que lo lograron. El vestuario de Demet en la película fue un elemento clave para su éxito, para convertirla en un icono de estilo y para conquistar al público con su imagen impecable. Asterisco asterisco secreto 4, el romance en pantalla y fuera de ella, amor a la vista, asterisco asterisco aunque Faruk, con su profesionalismo, no quiso entrar en detalles específicos, se insinuó con una sonrisa enigmática y una mirada cómplice, que hubo una química palpable, una conexión especial entre Demet y su coprotagonista. Nos contó que la complicidad, la conexión que se veía en pantalla, también existía fuera del set, en los momentos de descanso, en las cenas, en las conversaciones. Ojo ahí. ¿Quién sabe? Los rumores, las especulaciones, las conjeturas, siempre alimentan la curiosidad de los fans, y este pequeño secreto ha encendido la chispa de la imaginación. Asterisco asterisco secreto 5, el secreto de la sonrisa radiante, un ritual de belleza y bienestar. Asterisco asterisco todos amamos la sonrisa de Demet, esa sonrisa que ilumina cualquier espacio, que transmite alegría, que contagia felicidad. Faruk nos reveló que para mantener esa sonrisa radiante durante el agotador rodaje, Demet tenía un ritual muy especial, un secreto de belleza y bienestar que le permitía cuidar su cuerpo y su mente. Cada mañana antes de empezar a trabajar, realizaba ejercicios de yoga y meditación. Esto le permitía relajarse, concentrarse, mantener su energía positiva y afrontar cada día con optimismo y vitalidad. Un secreto sencillo pero efectivo que revela la importancia de cuidar la salud física y mental para alcanzar el éxito. Asterisco asterisco secreto 6. La comida italiana, la perdición deliciosa. Asterisco asterisco Faruk nos confesó, con una sonrisa divertida, que Demet es una gran amante de la comida, que adora los sabores, que disfruta de la gastronomía. Durante su estancia en Italia, aprovechó la oportunidad para probar todos los platos típicos, para deleitarse con la pasta, la pizza, el gelato, los postres y todas las delicias culinarias de la región. Y aunque tuvo que cuidarse mucho para mantenerse en forma, para cumplir con los exigentes requerimientos del rodaje, no pudo resistirse a los placeres de la gastronomía italiana. ¿Quién la culpa? La vida es para disfrutarla, y la comida es uno de los mayores placeres, especialmente en Italia. Asterisco asterisco secreto 7, la ciudad favorita, el amor a primera vista. Asterisco asterisco Faruk nos contó que Demet quedó absolutamente fascinada con la ciudad de Florencia, una de las joyas de Italia. Le encantó su arquitectura renacentista, su historia milenaria, su ambiente mágico, sus museos, sus galerías de arte, sus calles empedradas, sus puentes, sus vistas panorámicas. Y que incluso prometió volver pronto para seguir explorando, para seguir descubriendo los secretos de esta ciudad inolvidable. Ya lo sabemos, Demet. Nosotros también queremos ir, queremos sentir la magia de Florencia. Y finalmente Faruk nos dejó un mensaje especial, lleno de gratitud y cariño, para todos los fans de Demet. Nos dijo que Demet está profundamente agradecida por el cariño, por el apoyo incondicional, por el amor que recibe de sus seguidores en todo el mundo. Y que está muy feliz de poder compartir su trabajo, su arte, sus emociones con el mundo, de poder llegar a sus corazones y de inspirarlos con sus historias. También nos aseguró que Demet está trabajando en nuevos proyectos, que está llena de ideas y de energía, y que pronto tendremos más noticias sobre su futuro profesional. No puede
Mos esperar. La emoción nos invade, queremos saber qué sorpresas nos tiene preparadas. En resumen, la experiencia de Demet Özdemir en Italia fue mucho más que un simple rodaje. Fue un viaje transformador, una oportunidad para crecer, para aprender, para conectar con una nueva cultura, para expandir sus horizontes y para consolidarse como una estrella de talla mundial. Gracias a la exclusiva de hoy pudimos conocer los secretos detrás de cámaras, las anécdotas más divertidas y conmovedoras, los desafíos y los éxitos que marcaron esta etapa fundamental en la carrera de Demet. Y por supuesto queremos agradecer infinitamente a Faruk Turgut por su generosidad, por su tiempo, por su disposición a compartir esta información tan valiosa, por permitirnos adentrarnos en el universo de Demet y por revelar todos esos detalles que nos acercan aún más a ella. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta exclusiva, que hayan disfrutado de cada revelación, de cada anécdota, de cada secreto que hemos desenterrado. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió, qué anécdota les gustó más, qué detalle les llamó la atención y qué otras cosas les gustaría saber sobre Demet y su trabajo, sobre su vida, sobre sus futuros proyectos. Me encanta leer sus comentarios, me emociona saber que están ahí, que comparten mi entusiasmo. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de compartir este contenido con todo el mundo, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros, es la manera en que nos ayudan a seguir creando contenido como este, a seguir explorando el mundo del espectáculo y a compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicos. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más exclusivas y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.